Escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. Antes de iniciar, vamos a leer esto primero. Dice: los antiguos pobladores de México consignaron en códices sus conocimientos y sus historias. Los pueblos antiguos han buscado siempre explicaciones a los fenómenos naturales y a los comportamientos humanos, con imaginación y sorpresa. De aquí surgieron mitos y leyendas que forman parte del pasado de México de hoy. Te lo voy a poner completo por si lo quieres copiar tranquilamente. Aquí está. Entonces, es muy importante que sepas que gracias a esto surgieron mitos y leyendas que forman parte del pasado del México de hoy. Ahora sí, comenzamos. Dice: en las narraciones podemos distinguir tres partes. Inciso A: inicio o planteamiento. ¿Qué se hace ahí? Ahí se presentan los personajes, el lugar donde suceden los hechos y explica qué y a quién le suceden. Acuérdate muy bien, en las narraciones podemos distinguir tres partes, que la primera parte es el inicio o planteamiento, que es donde se presentan los personajes, el lugar donde suceden los hechos y explica qué y a quién le sucede. Vamos a ver el inciso B. Inciso B: el desarrollo. ¿Qué se hace ahí? Ahí es la aparición del conflicto. Aquí aparece el conflicto y viene una preguntita que dice: ¿qué problema se pretende resolver en esa narración? ¿Cuál es el problema o cuál es el conflicto que se tiene que resolver en esa narración? Después está el C, que es el desenlace. ¿Qué se hace ahí? Ahí es solución del conflicto, solución del problema. Viene una preguntita: ¿cómo se resuelve el problema? ¿Sale? En las narraciones hay tres partes, te lo vuelvo a repetir. Que es inicio, planteamiento, desarrollo y desenlace. Muy bien, yo aquí te traigo un ejemplo de una narración que se llama La leyenda del maíz. Si te fijas, aquí viene unos numeritos del lado izquierdo que son los párrafos, ¿sí? Y aquí está la historia. Con esta narración vamos a contestar una actividad, que es esta actividad. Esta actividad dice: completa la tabla con los datos de la narración anterior. Tipo de personaje: los antiguos aztecas, históricos, Quetzalcóatl, mítico. Aquí está. Muy bien, después tenemos esta preguntita que dice: lugares donde se desarrolla la historia. Esta historia está desarrollada en donde habitaban los aztecas, que es en el Valle de México, Tenochtitlan, en las montañas. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es el párrafo 1, aquí está. Esto es el planteamiento. ¿Cuál es el desarrollo? El desarrollo es del párrafo 2 al 6. Aquí te los muestro. Párrafo 2, de aquí al 6. Todo eso es el desarrollo del 2 al 6. Después dice, por último tenemos el desenlace. El desenlace es del párrafo 7 al 8, que son estos que están aquí. Párrafo 7 y párrafo 8.
También dice, en los textos narrativos se utilizan los verbos conjugados en tiempo pretérito y copretérito. Ya tenemos un video de esto, de lo que es pretérito y copretérito. Te lo voy a poner en una etiqueta, por si tienes alguna duda, le eches un ojo. Los relatos generalmente se escriben en pasado, pues se refieren a algo que sucedió o pudo haber sucedido. Aquí te voy a dar un poquito de lo que vimos anteriormente. Y aquí viene un ejemplo. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Acuérdate, lo intentaron, pero no lo lograron. Es en tiempo pasado. También pueden emplear el copretérito, que indica una acción pasada que no se sabe cuándo termina. También te tengo un ejemplo aquí y, como te digo, ya vimos este tema. Lo puedes checar. Dice, el faisán volaba hasta los árboles más altos y su grito era tan poderoso que podían escucharle todos los habitantes de esa tierra. Acuérdate que dice el copretérito que indica una acción pasada que no se sabe cuándo termina. ¿Cuál es la acción? Gritó. Un grito muy poderoso, pero no nos dice cuánto tiempo duró. ¿Sale? Dice, la historia que se cuenta en una narración está compuesta por acciones que mantienen relaciones de causa y consecuencia entre ellas. De esta manera, la historia avanza desde la situación inicial hasta el desenlace y se puede contar. Una causa es la razón o motivo por la que surge algo. Una consecuencia es un hecho o suceso que se deriva de otro. En una narración, los acontecimientos se relacionan entre sí, de tal manera que la consecuencia de un hecho se convierte en la causa de otro. Te tengo aquí un ejemplo. Tenemos también esta narración que se llama La leyenda del murciélago. Para contestar esto, tenemos esta tablita. Muy bien, acuérdate que vamos a contestar esta tablita en base a la narración de La leyenda del murciélago. La causa, ¿cuál fue la causa? El murciélago pidió plumas al creador. ¿Y cuál fue esa consecuencia? La consecuencia fue que él le dijo que pidiera plumas a las aves. Aquí tenemos otra causa. El murciélago pidió plumas a las aves más hermosas. ¿Y cuál fue esa consecuencia? El murciélago se hizo de un gran número de plumas que envolvían su cuerpo. Hay otra causa. Sus plumas eran muy bellas y el murciélago se veía hermoso. ¿Cuál fue esa consecuencia? Se volvió muy orgulloso. Tenemos otra causa. El murciélago humillaba a las demás aves. ¿Cuál fue esa consecuencia? El creador le pidió que subiera al cielo. Gracias a esto tenemos otra causa. En el cielo se pavoneó y aleteó feliz. Y esto lo llevó a una consecuencia que dice aleteó y perdió sus plumas. Si te fijas, toda causa traía una consecuencia y esa consecuencia traía otra causa y después otra consecuencia y así sucesivamente. Recuerda que en los textos narrativos se utilizan los verbos conjugados en tiempo pretérito y copretérito para contar lo que hicieron o lo que les pasó a unos personajes. Sale, que no se te olvide que en tu narración vas a tener que utilizar verbos conjugados en tiempo pretérito y copretérito. También en tu narración dice aquí, la historia que se cuenta en una narración está compuesta por acciones que mantienen relaciones de causa y consecuencia. Entonces también en tu narración vas a tener que poner causas
y consecuencias para que tú te ayudes. Y lo más importante, que dice, en las narraciones podemos distinguir tres partes, que es el inicio o planteamiento, el desarrollo y el desenlace. En el inicio o planteamiento se presentan los personajes, el lugar donde suceden los hechos y explica qué y a quién le suceden. Tú te puedes ayudar con esto. Y en el desarrollo aparece el conflicto, junto con esta preguntita, ¿qué problema se pretende resolver? Y en el C es el desenlace, la solución del conflicto. Y esta preguntita te puede ayudar, ¿cómo se resuelve el problema? Y listo, ten en cuenta estos puntos que son muy importantes. Muy bien, hemos terminado. Si tienes alguna duda, vuelve a ver el video. Recuerda que mientras más veces veas el video, mejor vas a entender el tema. También puedes apoyarte con tu maestro. Puedes preguntarle cualquier duda. Por favor, suscríbete para más contenido. Gracias.